¿Te has preguntado si reconocerás a tu madre, tu padre, tus hijos en el cielo? Esta revelación de Charles Spurgeon cambiará para siempre tu comprensión sobre la eternidad y los lazos familiares que trascienden la muerte. Hay una pregunta que ha inquietado el corazón humano desde el principio de los tiempos, una interrogante que trasciende culturas, generaciones y denominaciones religiosas. Es la pregunta que surge cuando perdemos a un ser querido, cuando contemplamos nuestra propia mortalidad, cuando miramos a nuestros hijos y nos preguntamos ¿qué será de estos lazos eternos que el amor ha forjado en nuestras almas? ¿Reconoceremos a nuestra familia en el cielo? ¿Volveremos a abrazar a esa madre que partió demasiado pronto? ¿Podremos conversar nuevamente con ese padre que nos enseñó los primeros pasos de la fe? ¿Nuestros hijos sabrán quiénes somos cuando nos encontremos en la gloria eterna? Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de la predicación, no evadió esta profunda inquietud del alma humana. Con la sabiduría que solo el Espíritu Santo puede otorgar, este gran hombre de Dios exploró las Escrituras para ofrecernos una respuesta que va más allá de la esperanza ciega, una revelación fundamentada en la palabra de Dios que transforma nuestra comprensión sobre la eternidad. Durante décadas, las iglesias han ofrecido respuestas vagas a esta pregunta fundamental. Algunos han dicho que en el cielo no habrá matrimonio, interpretando erróneamente las palabras de Jesús como si significaran que todos los lazos terrenales desaparecerían. Otros han sugerido que seremos como extraños en la gloria, reconociendo solo a Cristo, pero no a aquellos que amamos. Pero Spurgeon, con su característica profundidad teológica y su corazón pastoral, nos guía hacia una comprensión más rica y bíblica de lo que significa la comunión eterna. Sus enseñanzas revelan que el cielo no es un lugar donde perdemos nuestra identidad o nuestras relaciones más preciadas, sino donde éstas se perfeccionan y se eternizan de maneras que apenas podemos imaginar. La revelación que estás a punto de descubrir no proviene de especulaciones humanas o de experiencias místicas dudosas. Surge directamente de la palabra de Dios, interpretada por uno de los teólogos más respetados de la historia cristiana, un hombre que dedicó su vida entera a desentrañar los misterios de las Escrituras con reverencia y precisión. Esta verdad que Spurgeon nos comparte tiene el poder de transformar tu manera de enfrentar el duelo, de ver la muerte, de valorar a tu familia en el presente y de vivir con una esperanza que trasciende cualquier pérdida temporal. Porque cuando comprendemos verdaderamente lo que nos espera en la eternidad, nuestra perspectiva sobre esta vida cambia radicalmente. Para comprender esta revelación profunda, debemos comenzar donde Spurgeon siempre comenzaba, con la palabra de Dios. Las Escrituras no nos dejan en la incertidumbre sobre nuestra identidad eterna. Desde el Antiguo Testamento hasta las palabras de Cristo, encontramos pistas claras sobre la continuidad de nuestra personalidad más allá de la muerte. Spurgeon señalaba que cuando Jesús habló sobre Abraham, Isaac y Jacob, no los mencionó como personas que fueron, sino como personas que son. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, declaró Cristo, enfatizando que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esta declaración revela algo fundamental. La identidad personal persiste más allá de la tumba, pero aquí surge una revelación aún más profunda. Cuando contemplamos la transfiguración de Cristo, vemos a Moisés y Elías conversando con Jesús. Los discípulos no tuvieron dificultad en reconocerlos, a pesar de que habían partido de este mundo siglos antes. ¿Cómo pudieron Pedro, Santiago y Juan identificar inmediatamente a estos grandes hombres de Dios? Porque mantuvieron su identidad personal, sus características distintivas, su esencia individual que los hacía reconocibles. Spurgeon explicaba que nuestro cuerpo glorificado conservará aquellos rasgos que nos hacen únicos, pero perfeccionados y libres de toda corrupción. No seremos copias idénticas de una plantilla celestial, sino versiones glorificadas de quienes fuimos creados para ser desde el principio. El Creador que nos formó de manera individual y única
no borrará esa individualidad en la eternidad, sino que la perfeccionará. Considera por un momento la promesa de Cristo a sus discípulos: voy a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué? Hablaría de lugares específicos si todos fuéramos a convertirnos en seres idénticos, sin personalidad distintiva. La preparación implica consideración personal, atención a nuestras características individuales, reconocimiento de quiénes somos en esencia. La revelación bíblica nos muestra que el cielo no es un lugar donde perdemos nuestra humanidad, sino donde la recuperamos en su forma más pura. Spurgeon enseñaba que seremos más nosotros mismos en el cielo de lo que jamás hemos sido en la tierra, porque estaremos libres del pecado que distorsiona nuestra verdadera identidad. Ahora reflexiona sobre esto. Si mantenemos nuestra identidad personal y nuestras características distintivas en la eternidad, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestras relaciones familiares? La lógica bíblica nos lleva a una conclusión inevitable que transformará tu comprensión sobre la muerte y la separación temporal. Dime en los comentarios, ¿has perdido a algún familiar querido y anhelas reencontrarlo en el cielo? Comparte tu experiencia, porque esta revelación traerá sanidad a tu corazón. Spurgeon nos guía hacia una verdad que muchos líderes religiosos han temido proclamar con claridad. No solo mantendremos nuestra identidad en el cielo, sino que reconoceremos a nuestros seres queridos, y ellos nos reconocerán a nosotros. Esta no es una esperanza romántica o un deseo sentimental, sino una realidad bíblica, fundamentada en la naturaleza misma de Dios y su plan eterno para la humanidad. El gran predicador explicaba que cuando Cristo resucitó, sus discípulos lo reconocieron. Aunque su cuerpo estaba glorificado, transformado y libre de las limitaciones terrenales, María Magdalena supo inmediatamente que era su maestro cuando él pronunció su nombre. Los discípulos en el camino a Emaús, aunque inicialmente no lo reconocieron debido a su incredulidad, finalmente comprendieron que era Jesús quien había estado con ellos. Si Cristo, en su cuerpo glorificado, mantuvo suficientes características distintivas para ser reconocido por aquellos que lo amaban, ¿por qué habríamos de pensar que nosotros seremos diferentes? La lógica espiritual es irrefutable. El patrón que Cristo estableció en su resurrección es el modelo para nuestra propia transformación eterna. Spurgeon profundizaba en esta revelación, señalando que el reconocimiento mutuo no solo es posible, sino necesario para la plenitud de la felicidad eterna. ¿Cómo podríamos experimentar gozo completo en el cielo si no pudiéramos compartirlo con aquellos que amamos? ¿Sería verdaderamente el paraíso un lugar donde los lazos más preciados de la tierra se desvanecen en el olvido? La sabiduría de Spurgeon nos revela que Dios, quien es amor, no destruye el amor genuino, sino que lo perfecciona. Los vínculos familiares que Él mismo estableció no son accidentes temporales destinados a disolverse, sino reflejos de realidades eternas que encontrarán su expresión más plena en la gloria. Considera la promesa de Cristo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Cómo podría haber consolación verdadera para una madre que perdió a su hijo si jamás volviera a verlo? ¿Cómo podría secarse toda lágrima de nuestros ojos si las separaciones fueran permanentes y absolutas? Si este mensaje está tocando tu corazón y quieres continuar recibiendo revelaciones bíblicas que transformen tu comprensión sobre la vida eterna, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás enseñanzas profundas basadas en la sabiduría de grandes hombres de Dios como Charles Spurgeon. Spurgeon enseñaba que en el cielo no solo reconoceremos a nuestros familiares, sino que los conoceremos de manera más profunda y perfecta de lo que jamás fue posible en la tierra. Las barreras que el pecado, la enfermedad, las limitaciones humanas y los malentendidos pusieron entre nosotros serán completamente removidas. Imagina poder conversar con tu madre sin las tensiones que la vida terrenal a veces creaba. Visualiza poder abrazar a tu padre sin las limitaciones de la enfermedad que tal vez marcó sus últimos días. Contempla la posibilidad de conocer a ese hijo que partió antes de que pudieras verlo crecer, pero ahora
en la plenitud de lo que Dios siempre planeó que fuera Spurgeon, nos lleva aún más profundo en esta revelación transformadora. No solo reconoceremos a nuestros seres queridos, sino que nuestras relaciones alcanzarán una perfección que jamás experimentamos en la tierra. El gran predicador explicaba que en el cielo no habrá celos, envidias, malentendidos o palabras hirientes que mancharon tantas de nuestras interacciones terrenales. Piensa en esa conversación que nunca pudiste tener con tu padre antes de que partiera. Reflexiona sobre esas palabras de perdón que no alcanzaste a pronunciar a tu madre. Considera esos momentos de intimidad familiar que la vida agitada te robó. En la eternidad, todas esas oportunidades perdidas se convertirán en realidades plenas y perfectas. Spurgeon enseñaba que en el cielo conoceremos como fuimos conocidos. Esto significa que no solo veremos a nuestros familiares, sino que los comprenderemos completamente. Esas personalidades que a veces nos desconcertaban en la tierra, esos aspectos de su carácter que no logramos entender, se revelarán en su belleza original, tal como Dios los diseñó desde el principio. La revelación va más allá del simple reconocimiento. Spurgeon explicaba que en la gloria eterna experimentaremos una comunión familiar que trasciende todo lo que conocimos en este mundo caído. Sin las presiones del trabajo, sin las preocupaciones económicas, sin las enfermedades que debilitan, sin las prisas que nos alejan unos de otros, tendremos la eternidad completa para disfrutar de la compañía de aquellos que amamos. Pero aquí surge algo extraordinario que pocas veces se enseña en las iglesias. Spurgeon revelaba que no solo nos reuniremos con familiares que conocimos en la tierra, sino que también conoceremos a aquellos familiares que nunca pudimos conocer aquí. Ese bebé que perdiste en el embarazo, ese abuelo que murió antes de que nacieras, esos ancestros que caminaron con Dios generaciones atrás. El cielo se convierte así en la gran reunión familiar de todos los tiempos, donde generaciones completas de creyentes se encuentran en una celebración eterna. Spurgeon pintaba esta imagen con palabras que conmueven el alma. Familias enteras restauradas, linajes completos reunidos, generaciones que se conocen por primera vez, pero se reconocen inmediatamente por los lazos eternos que Dios estableció. Esta verdad tiene implicaciones profundas para cómo vivimos hoy. Cuando comprendemos que nuestras relaciones familiares trascienden la muerte, comenzamos a valorarlas de manera diferente. Cada momento con nuestros seres queridos se vuelve más precioso. Cada oportunidad de amar se convierte en una inversión eterna. Spurgeon advertía que debemos prepararnos para estos encuentros eternos, viviendo en santidad y amor genuino ahora. El carácter que desarrollamos en la tierra influirá en la calidad de nuestras relaciones celestiales. No podemos esperar disfrutar de comunión perfecta en el cielo si no cultivamos el amor y el perdón en el presente. Dime en los comentarios, ¿hay algún familiar que esperas volver a ver en el cielo? ¿Qué conversación pendiente anhelas tener en la eternidad? Tu testimonio puede ser de bendición para otros que también viven con esta esperanza. Pero surge una pregunta fundamental que Spurgeon abordó con su característica profundidad teológica. ¿Cómo será posible el reconocimiento si nuestros cuerpos serán transformados y glorificados? ¿Mantendremos suficientes características físicas para ser identificables por nuestros seres queridos? El gran predicador nos guía hacia una comprensión bíblica extraordinaria. Cuando Pablo habla sobre el cuerpo de resurrección en 1 de Corintios, usa la analogía de la semilla que se siembra y la planta que crece. La semilla muere, pero la planta que surge mantiene la esencia genética de lo que fue sembrado. De manera similar, nuestro cuerpo glorificado conservará la esencia de quienes somos, pero perfeccionada y libre de toda corrupción. Spurgeon explicaba que nuestros cuerpos celestiales no serán completamente diferentes a los terrenales, sino versiones perfeccionadas de lo que Dios siempre quiso que fuéramos. Esas características que nos hacen únicos, esos rasgos que nuestros familiares aman y reconocen, persistirán en la gloria, pero sin las marcas del pecado, la enfermedad o el envejecimiento.
Piensa en esto. Si Dios nos creó de manera individual y única, con características distintivas que reflejan aspectos de su carácter, ¿por qué habría de borrar esa individualidad en la eternidad? La diversidad humana no es un accidente que debe ser corregido, sino una manifestación de la riqueza infinita del Creador que será celebrada para siempre. La revelación de Spurgeon nos muestra que reconoceremos a nuestros seres queridos no solo por características físicas, sino por algo mucho más profundo. El alma, la personalidad, la esencia de quien son, brillará a través de sus cuerpos glorificados de una manera que hará el reconocimiento inmediato e inequívoco. Si estás disfrutando estas revelaciones profundas sobre la vida eterna y quieres seguir creciendo en tu comprensión bíblica, no olvides suscribirte a este canal. Aquí compartimos enseñanzas que transformarán tu perspectiva sobre los misterios más profundos de la fe cristiana. Spurgeon también abordaba las preocupaciones de aquellos que perdieron familiares en circunstancias difíciles. Esa esposa que vio a su marido consumido por una enfermedad devastadora. Ese padre que perdió a su hijo en un accidente que desfiguró su cuerpo. Esa madre que no pudo reconocer a su ser querido en sus últimos momentos debido a la condición médica que lo aquejaba. Para todos ellos, Spurgeon traía una palabra de consuelo extraordinario. En el cielo, veremos a nuestros seres queridos no como los dejamos en sus peores momentos, sino como Dios siempre los vio, perfectos, completos, radiantes de salud y gloria. Esa madre que perdió a su bebé lo verá no como el niño frágil que no pudo sobrevivir, sino como el ser perfecto que Dios diseñó desde la eternidad. La transformación no borra la identidad, la perfecciona. El reconocimiento no depende de la preservación exacta de características físicas deterioradas, sino de la revelación plena de la persona que siempre estuvo destinada a ser. En el cielo, conoceremos a nuestros familiares mejor de lo que jamás los conocimos en la tierra, porque los veremos tal como Dios los ve. Una pregunta que atormentaba a muchos creyentes en los días de Spurgeon y que sigue inquietando corazones hoy es si recordaremos nuestra vida terrenal en el cielo. ¿Mantendremos la memoria de los momentos compartidos con nuestros familiares? ¿Recordaremos las experiencias que forjaron nuestros lazos de amor en la tierra? Spurgeon respondía con una perspectiva bíblica revolucionaria que desafía muchas ideas erróneas que han circulado en círculos cristianos. El gran predicador enseñaba que no solo recordaremos, sino que nuestra memoria será perfecta y completa. En el cielo no habrá olvido, no habrá confusión, no habrá recuerdos distorsionados por el dolor o el tiempo. La base bíblica de esta enseñanza la encontramos en las propias palabras de Cristo. Cuando habló del rico y Lázaro, ambos personajes mantenían plena conciencia de su vida terrenal. Abraham recordaba su existencia en la tierra, el rico recordaba a sus 5 hermanos. La memoria no se borra con la muerte, sino que se perfecciona en la eternidad. Spurgeon explicaba que los recuerdos dolorosos de la tierra serán transformados por la perspectiva divina. Esas experiencias difíciles que vivimos con nuestros familiares, esos momentos de sufrimiento que marcaron nuestras relaciones, serán vistas bajo la luz de la sabiduría eterna. Comprenderemos cómo Dios usó incluso las circunstancias más difíciles para formar nuestro carácter y fortalecer nuestros vínculos. Pero aquí viene una revelación que pocas veces se predica desde los púlpitos. En el cielo, no solo recordaremos los momentos compartidos con nuestros familiares en la tierra, sino que tendremos acceso a toda la historia de sus vidas. Conoceremos sus luchas secretas, sus victorias privadas, sus momentos de fe cuando nadie los veía. Esa madre que te parecía tan fuerte, descubrirás las noches que lloró en oración por ti. Ese padre que mostraba poco afecto emocionalmente, revelará el amor profundo que guardaba en su corazón, pero no sabía expresar. Esos hermanos con quienes tuviste conflictos mostrarán las veces que se preocuparon genuinamente por tu bienestar. La revelación de Spurgeon nos muestra que el cielo será un lugar de comprensión total y perdón perfecto. Todas las heridas familiares sanarán cuando veamos la historia completa
Cuando entendamos las motivaciones reales, cuando percibamos cómo Dios estuvo trabajando en cada corazón, incluso en los momentos más difíciles. Esta perspectiva transforma radicalmente cómo enfrentamos las relaciones familiares complicadas en el presente. Si sabemos que en la eternidad comprenderemos completamente a nuestros seres queridos, podemos comenzar a extender gracia y comprensión ahora. Si sabemos que el amor genuino perdura para siempre, podemos invertir en esas relaciones con esperanza eterna. Spurgeon también enseñaba que nuestro amor por los familiares no disminuirá en el cielo, sino que se purificará y magnificará. El amor imperfecto, y a veces egoísta que experimentamos en la tierra, se convertirá en amor perfecto, sacrificial y eterno. Amaremos a nuestros familiares de la manera que Dios siempre quiso que los amáramos, sin las limitaciones del pecado y el egoísmo que manchan nuestras relaciones terrenales. Uno de los aspectos más conmovedores de la enseñanza de Spurgeon sobre el reconocimiento familiar en el cielo se relaciona con los niños que parten antes de tiempo. El gran predicador, con la sensibilidad pastoral que lo caracterizaba, abordó directamente el dolor más profundo que puede experimentar un corazón humano, la pérdida de un hijo. Spurgeon enseñaba con absoluta convicción bíblica que todos los niños que mueren van directamente al cielo. Esta no es una esperanza sentimental, sino una certeza teológica basada en la naturaleza misericordiosa de Dios y la obra expiatoria de Cristo. Cuando Jesús dijo, «De los tales es el reino de los cielos», estaba estableciendo una verdad fundamental sobre el destino eterno de los inocentes. Pero la revelación va mucho más allá. Spurgeon explicaba que esos niños no permanecen como bebés en la eternidad, sino que alcanzan la madurez perfecta que Dios siempre planeó para ellos. Esa madre que perdió a su bebé de pocos meses lo encontrará en el cielo como el adulto perfecto que habría llegado a ser, pero conservando esa pureza e inocencia que nunca fue manchada por el pecado. ¿Cómo será posible el reconocimiento si el niño ha alcanzado la madurez en el cielo? Spurgeon respondía que el reconocimiento trasciende las características físicas temporales. Es el reconocimiento del alma, de la esencia eterna, del vínculo que Dios estableció entre padres e hijos que ninguna circunstancia puede romper. Esos padres que nunca pudieron escuchar las primeras palabras de su hijo tendrán conversaciones eternas con él. Aquellos que no pudieron ver sus primeros pasos caminarán junto a él por las calles de oro. Las madres que no pudieron arrullar a su bebé para dormir disfrutarán de comunión perfecta con ese hijo en la presencia del Señor. Spurgeon también revelaba algo extraordinario sobre los embarazos perdidos y los bebés que no nacieron. En su comprensión bíblica, esas pequeñas vidas que apenas comenzaron en la tierra alcanzarán su plenitud en el cielo. No fueron vidas truncadas, sino vidas que Dios trasladó directamente a la perfección eterna. La revelación se extiende a todas las generaciones familiares. Spurgeon pintaba la imagen de familias completas reunidas en el cielo. Abuelos que murieron antes de conocer a sus nietos, finalmente los abrazan. Bisabuelos que solo conocemos por fotografías, se convierten en compañeros eternos de comunión. Esta verdad tiene un poder sanador extraordinario para quienes han experimentado pérdidas familiares devastadoras. No es el final de la historia, sino un paréntesis temporal en una narrativa eterna. Los lazos que el amor forjó en la tierra no se rompen con la muerte, sino que se perfeccionan en la eternidad. Spurgeon advertía que debemos preparar nuestros corazones para estos encuentros eternos. Si esperamos reunirnos con nuestros seres queridos en el cielo, debemos asegurarnos de que nosotros también estaremos allí. La salvación no es automática por vínculos familiares, sino personal e individual, a través de la fe en Cristo. Dime en los comentarios, ¿has perdido un hijo o un ser querido muy joven? ¿Cómo esta revelación sobre el reconocimiento eterno toca tu corazón? Comparte tu experiencia para que otros padres que viven este dolor encuentren esperanza. Spurgeon nos lleva a una dimensión aún más profunda de esta revelación cuando explora cómo nuestras familias terrenales se expandirán de maneras extraordinarias en el cielo.
No solo nos reuniremos con nuestros familiares de sangre, sino que nos integraremos a la gran familia universal de todos los redimidos a través de los siglos. El gran predicador enseñaba que en el cielo experimentaremos una fraternidad que trasciende las limitaciones de parentesco terrenal. Conoceremos a los patriarcas del Antiguo Testamento no como figuras distantes de la historia, sino como hermanos en la fe con quienes compartiremos la eternidad. Abraham, Isaac, Jacob, David, Daniel, se convertirán en familiares cercanos en la gran reunión celestial. Imagina poder conversar con María, la madre de Jesús, sobre su experiencia única de criar al Salvador del mundo. Visualiza poder escuchar directamente de Pablo sobre sus viajes misioneros y sus revelaciones extraordinarias. Contempla la posibilidad de conocer a los mártires que dieron sus vidas por la fe y escuchar sus testimonios de primera mano. Pero Spurgeon iba más allá, revelando que también nos reuniremos con todos aquellos creyentes que, aunque no los conocimos en la tierra, fueron parte de nuestras vidas de maneras que apenas comprendemos. Esas personas que oraron por nosotros sin conocernos, que contribuyeron a nuestra salvación de formas invisibles, que fueron instrumentos de Dios para bendecirnos indirectamente. Esa misionera que nunca conociste, pero cuyas oraciones llegaron al trono de la gracia a tu favor. Ese pastor de una iglesia lejana que intercedió por tu familia sin saber sus nombres. Esos hermanos en Cristo que vivieron en siglos pasados, pero cuya fe y sacrificio prepararon el camino para que el Evangelio llegara hasta ti. La revelación de Spurgeon muestra que el cielo será una red infinita de relaciones restauradas y nuevas conexiones divinas. Nuestras familias terrenales se expandirán para incluir a toda la familia de Dios a través de los siglos. No perderemos la intimidad especial con nuestros seres queridos inmediatos, sino que esa intimidad se multiplicará de maneras que apenas podemos imaginar. Spurgeon también abordaba una preocupación que muchos tienen. ¿Habrá suficiente tiempo en la eternidad para conocer y relacionarse con tantas personas? Su respuesta revelaba una comprensión profunda de la naturaleza eterna. En el cielo no estaremos limitados por el tiempo lineal como lo conocemos en la tierra. Tendremos la eternidad completa para desarrollar relaciones profundas con cada miembro de la familia de Dios. Esta perspectiva transforma radicalmente cómo vemos a la Iglesia en el presente. Cuando comprendemos que nuestros hermanos en la fe serán parte de nuestra familia eterna, comenzamos a tratarlos con el amor y respeto que merecen como futuros compañeros de la eternidad. Las divisiones denominacionales, las diferencias culturales, las barreras sociales se vuelven insignificantes ante la realidad de la comunión eterna. Spurgeon enseñaba que debemos comenzar a practicar en la tierra el tipo de amor y unidad que caracterizará nuestras relaciones en el cielo. Si vamos a pasar la eternidad juntos, más vale que aprendamos a amarnos genuinamente aquí y ahora. La preparación para el cielo incluye el desarrollo de relaciones saludables y amorosas con todos los miembros de la familia de Dios. La revelación de Spurgeon sobre el reconocimiento familiar en el cielo no es meramente una doctrina consoladora para el futuro, sino una verdad transformadora que debe cambiar radicalmente cómo vivimos en el presente. Cuando comprendemos verdaderamente que nuestras relaciones familiares trascienden la muerte, cada interacción con nuestros seres queridos adquiere una dimensión eterna. Spurgeon enseñaba que debemos vivir cada día con la conciencia de que estamos preparando encuentros eternos. Esas palabras que pronunciamos a nuestros familiares, esos actos de amor que realizamos, esos momentos de perdón que ofrecemos, no son gestos temporales que se desvanecen con el tiempo, sino inversiones eternas que darán fruto en la gloria. Piensa en esto. Si sabemos que vamos a pasar la eternidad con nuestros familiares, ¿no deberíamos resolver los conflictos pendientes ahora? ¿No deberíamos expresar nuestro amor más claramente? ¿No deberíamos perdonar más rápidamente? La perspectiva eterna transforma nuestras prioridades presentes de manera radical. Spurgeon advertía sobre el peligro de posponer las reconciliaciones familiares.
Aunque el cielo traerá comprensión perfecta y perdón completo, es mucho mejor llegar allí habiendo experimentado ya la belleza de la reconciliación en la tierra. No desperdicies la oportunidad de construir recuerdos hermosos con tus seres queridos mientras aún tienes tiempo. La revelación también transforma cómo enfrentamos las pérdidas familiares. Cuando un ser querido parte hacia la eternidad, no estamos experimentando una separación permanente, sino un hasta luego temporal. Spurgeon enseñaba que el dolor del duelo es real y válido, pero no debe ser desesperado. Es el dolor de la separación temporal, no de la pérdida eterna. Esta perspectiva no minimiza el sufrimiento presente, sino que lo coloca en su contexto eterno apropiado. Podemos llorar por la ausencia temporal mientras celebramos la reunión futura. Podemos sentir el vacío presente mientras anticipamos el encuentro glorioso. Podemos experimentar dolor por la separación mientras vivimos con esperanza en la restauración. Spurgeon también aplicaba esta verdad a cómo criamos a nuestros hijos. Cuando comprendemos que nuestros pequeños son compañeros eternos, que Dios nos ha confiado temporalmente, nuestra responsabilidad parental adquiere una seriedad santa. No solo estamos formando ciudadanos terrenales, sino preparando a futuros ciudadanos del cielo. Cada lección de carácter que enseñamos, cada valor espiritual que inculcamos, cada momento de disciplina amorosa que ejercemos, está contribuyendo a la formación de personas que serán nuestros compañeros eternos. La paternidad se convierte así en una mayordomía sagrada con implicaciones eternas. La revelación transforma también nuestras decisiones matrimoniales y familiares. Cuando elegimos con quién formar una familia, estamos tomando decisiones que afectarán no solo esta vida, sino la eternidad. Spurgeon enfatizaba la importancia de buscar parejas que compartan la fe, porque el matrimonio cristiano es un preludio de la comunión eterna. Esta perspectiva eterna debe influir en cómo resolvemos conflictos familiares, cómo administramos recursos, cómo tomamos decisiones importantes y cómo priorizamos nuestro tiempo. Si vamos a pasar la eternidad juntos, cada día presente es una oportunidad de fortalecer esos lazos eternos. Spurgeon era consciente de que esta revelación sobre el reconocimiento familiar en el cielo enfrentaría objeciones de aquellos que han interpretado erróneamente ciertos pasajes bíblicos. Con la sabiduría teológica que lo caracterizaba, el gran predicador abordó directamente las dudas más comunes que surgen cuando se enseña esta verdad transformadora. La objeción más frecuente proviene de una interpretación superficial de las palabras de Jesús cuando dijo que en el cielo no habrá matrimonio ni se darán en casamiento. Algunos han concluido incorrectamente que esto significa que no habrá relaciones familiares en la eternidad. Spurgeon explicaba que Cristo estaba hablando específicamente sobre la institución del matrimonio como función reproductiva, no sobre el reconocimiento o las relaciones amorosas. El matrimonio terrenal es una sombra de realidades eternas, un tipo de la relación entre Cristo y su iglesia. Cuando llegue la realidad perfecta, la sombra cumplirá su propósito. Esto no significa que los lazos de amor desarrollados en el matrimonio desaparezcan, sino que se transforman en algo aún más hermoso y perfecto en la eternidad. Otra objeción común surge de aquellos que temen que el amor por familiares en el cielo pueda competir con nuestro amor por Cristo. Spurgeon respondía con brillantez teológica. En el cielo no habrá competencia en el amor, porque todo amor genuino fluye de Dios y regresa a Él. Amar perfectamente a nuestros familiares será una expresión de nuestro amor perfecto por Cristo. Algunos también objetan basándose en la idea errónea de que seremos como ángeles, interpretando esto como que perderemos nuestra humanidad. Spurgeon clarificaba que seremos como ángeles en ciertos aspectos específicos, como la inmortalidad y la pureza, pero mantendremos nuestra identidad humana única. Los ángeles no son humanos glorificados, y los humanos glorificados no se convierten en ángeles. Una preocupación profunda que muchos expresan es qué sucederá con aquellos familiares que no fueron salvos.
Spurgeon abordaba este tema con la sensibilidad pastoral y la honestidad bíblica que lo caracterizaban. Enseñaba que en el cielo comprenderemos perfectamente la justicia de Dios y no experimentaremos dolor por aquellos que eligieron rechazar la salvación. Esta no es una frialdad insensible, sino una comprensión perfecta de la santidad divina y la responsabilidad humana. En la gloria, nuestra perspectiva será completamente transformada por la sabiduría eterna y veremos todas las cosas desde la perspectiva de Dios mismo. Spurgeon también respondía a quienes se preguntan sobre familiares que tuvieron múltiples matrimonios en la tierra. La confusión surge de pensar en términos de posesión terrenal en lugar de amor eterno. En el cielo no habrá celos, competencia o exclusividad posesiva. Habrá amor perfecto que se multiplica en lugar de dividirse. Algunas personas expresan temor de que el cielo será abrumador si tienen que relacionarse con tantas personas. Spurgeon les recordaba que en la eternidad no tendremos las limitaciones de energía, tiempo o capacidad emocional que experimentamos en la tierra. Seremos perfectamente capaces de amar y relacionarnos con todos sin agotamiento. La objeción final que Spurgeon abordaba provenía de aquellos que cuestionan si estas enseñanzas son demasiado especulativas. Su respuesta era firme. Estas verdades están fundamentadas sólidamente en las Escrituras y en la naturaleza revelada de Dios. No son especulaciones humanas, sino revelaciones divinas que debemos abrazar con fe y gratitud. Hemos llegado al final de esta revelación extraordinaria que Charles Spurgeon nos ha compartido a través de las Escrituras. La verdad sobre el reconocimiento familiar en el cielo no es simplemente una doctrina consoladora, sino una realidad transformadora que debe cambiar radicalmente cómo vivimos, cómo amamos y cómo enfrentamos tanto la vida como la muerte. Cuando Spurgeon predicaba sobre esta verdad, veía rostros iluminarse con esperanza, corazones quebrantados encontrar sanidad y familias restaurar relaciones que parecían perdidas para siempre. Esta revelación tiene el poder de transformar el dolor más profundo en la esperanza más gloriosa. Recordemos las verdades fundamentales que hemos explorado juntos. Mantendremos nuestra identidad personal en el cielo, conservando aquellas características que nos hacen únicos pero perfeccionadas y libres de toda corrupción. Reconoceremos a nuestros seres queridos y ellos nos reconocerán a nosotros, no por similitudes físicas superficiales, sino por la esencia eterna de quienes somos. Nuestras relaciones familiares no solo continuarán en el cielo, sino que alcanzarán una perfección que nunca experimentamos en la tierra. Los malentendidos se desvanecerán, las heridas sanarán completamente y el amor se expresará de maneras que trascienden nuestras limitaciones actuales. Tendremos la eternidad completa para disfrutar de la compañía de aquellos que amamos. Los niños que partieron prematuramente nos esperan en la gloria, habiendo alcanzado la madurez perfecta que Dios siempre planeó para ellos. Las conversaciones que nunca pudimos tener se convertirán en realidades eternas. Los abrazos que nos fueron arrebatados demasiado pronto se multiplicarán por la eternidad. Nuestras familias terrenales se expandirán para incluir a toda la gran familia de los redimidos a través de los siglos. Conoceremos a los patriarcas, a los apóstoles, a los mártires, a todos aquellos que caminaron con Dios antes que nosotros. La comunión celestial será una celebración familiar universal que durará para siempre. Si estas revelaciones han tocado tu corazón y quieres seguir creciendo en tu comprensión de las verdades bíblicas más profundas, te invito a suscribirte a este canal. Aquí continuaremos explorando las enseñanzas transformadoras de grandes hombres de Dios como Charles Spurgeon. Esta verdad debe transformar cómo vivimos hoy. Cada palabra que pronuncias a tus familiares, cada acto de amor que realizas, cada momento de perdón que ofreces, está construyendo recuerdos que perdurarán en la eternidad. No pospongas las reconciliaciones, no desperdicies las oportunidades de amar, no dejes palabras importantes sin decir. Para aquellos que han perdido seres queridos,
esta revelación debe traer consuelo genuino. La separación es temporal, el reencuentro es eterno. El dolor presente es real, pero la esperanza futura es más real aún. No estás despidiéndote para siempre, sino diciendo hasta pronto a aquellos que partieron antes. Pero recordemos la advertencia final de Spurgeon. Para experimentar esta reunión gloriosa, debemos asegurarnos de que nosotros también estaremos en el cielo. La salvación es personal e individual, disponible únicamente a través de la fe en Jesucristo. No basta con tener familiares salvos, cada uno debe tomar la decisión personal de seguir a Cristo. Gracias por acompañarme en esta exploración de una de las verdades más consoladoras y transformadoras de la fe cristiana. Si este mensaje ha bendecido tu vida, te invito a suscribirte al canal, compartir este video con otros que necesitan esta esperanza y continuar viendo el próximo video que aparecerá en tu pantalla. La revelación de Dios para tu vida apenas está comenzando.